qué hermoso es ver a la iglesia reunida en pro a hablar de Jesús y del reino de los cielos. Amén. Eso tiene que ser algo apasionante, tiene que ser algo especial para nuestra vida. Permítame hago una corta oración para comenzar este tiempo con una buena historia. Amén. Amén. Señor, te adoramos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Gracias porque tú estás avivando tu obra en medio de los tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra que ya ha sido bendecida, Señor. Te entregamos, Señor, cada vida, cada corazón y mi vida, para que humildemente pueda entregar a la iglesia lo que ha venido de tu corazón a través de tu santa palabra. Que yo no le añada ni le quite, Señor, sino que pueda ser sensible a tu voz, quitándome yo para que sea hablando tu palabra a cada uno de nosotros. Oramos y te damos gracias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Quisiera comenzar esta tarde con una historia, con el permiso de que su codo se mueva cuando usted vea movimiento de cabeza. Amén. O sea, si a alguno se le está quedando dormido porque es casi mediodía, usted va a decir: lo tengo que saludar otra vez. Amén. Imagínense la historia de Joaquín. ¿De quién? Joaquín. Joaquín es un señor aproximadamente de 50 años. Es un hombre trabajador que vive en la antigua Galilea. Y este hombre un día comienza a tener un dolor de espalda, lo que llamamos el dolor lumbar. Y entonces dice Joaquín: como que ya no me puedo agachar a hacer en la jardinería, como que siento la espalda pesada, como que siento que me flaquean las piernas. Y eso pasó el lunes. Al martes, Joaquín se sigue sintiendo raro. Sus piernas cada vez son más pesadas y empieza a sentir que cuando va a tomar la cuchara para poder comer, porque en la antigua Galilea también había cucharas. Amén. Amén. Y entonces cuando él comienza a tomar la cuchara, empieza a notar un temblor en su mano. Y empieza a ver que la cuchara ya no coge para la boca, sino que se queda a la mitad en el camino. Y Joaquín era soltero. Y Joaquín se comienza a preocupar: me estoy enfermando. ¿Qué será lo que sucede? Me estoy enfermando. Y en ese tiempo no había neurólogos que dijeran Parkinson. En ese tiempo había otras especialidades. Y al tercer día, entramos al miércoles, ¿cierto? Comienza Joaquín a decir: no puedo mover mis pies. Y para poder sentarse, Joaquín toma su pierna y se le cae su pierna. Tiene que apoyarse en la baranda de la cama para lograr incorporarse, y con mucho trabajo empieza a decir: no puedo caminar. No puedo caminar. Y entonces Joaquín empieza a perder fuerza de abajo hacia arriba, de afuera hacia el centro, de las manos hacia el tronco y de los pies hacia la pelvis. Y Joaquín comienza a preocuparse y a decir: ¿qué le voy a decir a mi Señor? ¿Qué le voy a decir a mi Señor? Si Él me ha dicho que yo soy el siervo fiel de la casa, ¿qué le voy a responder por mis labores? Y empieza a llamar a Martina, la otra sierva, a decirle: Martina, ¿quién me ayuda a parar? Martina, ¿qué vamos a hacer? Llega el jueves y Joaquín se torna muy enfermo. Gracias, mi pastor. Llega el jueves y Joaquín no puede levantarse de la cama. Llega el jueves y Joaquín tienen que ayudarlo a movilizarse en la cama porque no es capaz de ir al baño. Llega el jueves y Joaquín no es capaz de llevarse la cuchara a la boca y empieza a decir: me siento mal, Martina, me siento muy mal. Llama a mi Señor. Llámalo porque siento que no puedo. Llámalo porque Él es mi familia. Llama al centurión. Llama al centurión y dile que ya no puedo, que ya no me puedo parar. Llama al centurión y dile que no me puedo sentar. Llámale y dile que con amor le he servido, pero que creo que quizás no llegue al viernes.
que quizás no podamos celebrar Shabbat Shalom. Martina le dice a Joaquín: no te preocupes, Joaquín. Baruch Hashem, el Señor es bendito. No te preocupes, Martín. Avisaré a nuestro Señor. Iré corriendo y le mostraré cuál es tu situación. He escuchado de un varón, he escuchado de un hombre que en una montaña ha anunciado grandes cosas. Parece que hubiese resumido la ley. Sí, el sermón de la montaña parece que había sido total éxito, que había convocado a multitudes. El sermón del monte que describe Mateo 5 había sido el anticipo de la enfermedad de Joaquín. Y entonces estaba aquel gran Señor, nuestro Señor, ya descendiendo de esta montaña, cuando se encuentra con lo siguiente que vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: va y va, ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Si hiciéramos un estudio profundo de cuál era la condición de Joaquín, de aquel siervo que fue lentamente quedando paralítico, muchos de los eruditos, de los comentaristas bíblicos dirían que fue una enfermedad infecciosa que probablemente tomó su columna, quizás una mielitis transversa longitudinalmente extensa, o quizás una polineuropatía como el síndrome de Guillain-Barré, Landry-Guillain-Barré, términos muy comunes para nosotros, un poco comunes para algunos de vosotros. Pero consiste en una enfermedad de origen neurológico que rápidamente va limitando a la persona, probablemente hasta llevarlo a la muerte. Y con una evolución como las que les estoy contando, hubo un médico que describió su caso, el doctor Lucas. Y el doctor Lucas nos narra este mismo episodio en el Evangelio según San Lucas. Vamos juntos, capítulo 7. Lo que estamos haciendo es, antes de darle título a la prédica, una introducción que nos enseña que la palabra de Dios no se contradice, sino que los evangelios se complementan de acuerdo a la perspectiva del autor, y por eso se llaman evangelios sinópticos. Amén. Porque comparten historias, pero desde perspectivas diferentes. Y ahorita veremos algunos detalles que nos cuenta Lucas y no nos contó Mateo. Amén. Vamos a leer juntos. No voy a leer de mi Biblia porque es otra versión, sino de la que ustedes tienen en pantalla. Dice la palabra de Dios en Lucas 7:1: después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía. Mire que Lucas es mucho más detallista. Entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien ¿qué pasaba?
El centurión tenía una afinidad profunda por este hombre, lo quería mucho. Estaba enfermo y a punto de ¿qué? A punto de morir. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea que se presentó personalmente o envió a otros. Envió a otros. Pero en la tradición judía, si se enviaba un mensajero, era como si hubiese llegado la misma persona directamente a hacer la solicitud. O sea, el mensajero tenía el mismo valor con el mensaje que llevaba que quien lo emitía. Amén. Amén. Pero mire los detalles que nos da este evangelio. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, ¿qué le dijeron? Es digno que le concedas esto. Porque, ¿qué pasaba? Ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regreso a casa, los que habían sido enviados hallaron al siervo sano, que había estado enfermo. Joaquín estuvo muy enfermo. Joaquín estuvo a punto de morir. Joaquín estuvo a punto de hacer un paro cardiorrespiratorio. Pero hubo alguien que descendió a Capernaum, y ese alguien tuvo un encuentro personal, fuera directo o indirecto, con Jesús. ¿Y qué detalles podemos ver de este pasaje? ¿Qué personajes hay? ¿Acaso no hay unos ancianos que eran amigos de quién? ¿Del centurión? ¿Acaso ellos no abogaron diciendo, por favor Jesús, Él es digno? ¿No le ha pasado a usted o me ha pasado a mí que a veces yo no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, pero alguien de afuera da testimonio y dice, es que Dios está obrando en su vida, es que Dios está obrando en su corazón, es que su familia es tan preciosa, es que es tan buena persona? Porque a veces no somos capaces de ver nosotros mismos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero esto simplemente refleja en la naturaleza del centurión una cosa, y se llama humildad. Humildad. Porque ¿acaso ustedes creen que el centurión era un hombre de escasos recursos? No. ¿Será que el centurión no le alcanzaba para llegar al bus para encontrarse con Jesús? ¿No le alcanzaba la platica? El centurión probablemente era un hombre muy rico. ¿Y por qué podemos decir esto? Los centuriones aparecieron más o menos 700 años antes de Cristo por el diseño del Imperio Romano para facilitar que sus tropas cuidasen todo el imperio. Amén. Amén o dormidos. Eso. Resulta que el ejército romano tenía un servicio militar de 20 años. Y ese servicio de 20 años hacía que la gente no tuviese una casa fija. Entonces no podían casarse, sino que tenían concubinas, hacían concubinato, o tenían mujeres pero que no podían formar una relación. Entonces, como no podían formar una relación, las personas que les eran muy cercanas eran prácticamente su familia. Entonces, ¿qué le pasaba al centurión? ¿Qué era su siervo? Su familia. ¿Por qué? Porque el centurión probablemente, o la Biblia no registra si era casado o era soltero. Amén.
Entonces, al hablar en estas palabras del centurión, el centurión es un soldado romano que tenía a su mando o a su cargo más o menos 100 soldados. Aproximadamente el número preciso era 60. Ellos tenían 60 soldados a su cargo. O sea que podemos decir que el centurión era un hombre de influencia. Amén. Y cuando estudiamos la vida de los centuriones, dice que aparecen en el Nuevo Testamento hombres que son mencionados de carácter. Eran oficiales que tenían habilidades de liderazgo y valentía probada. O sea que un centurión era lo que nosotros llamamos un veterano de guerra. Amén. Eso era un centurión, un veterano de guerra, alguien que tenía personas a su mando, pero alguien que se había acercado al corazón del judaísmo, lo había tomado para sí y apoyaba tanto la religión que era aprobada por el Estado, que construyó una sinagoga. Y las sinagogas no eran baratas. Una sinagoga, le pregunté a muchos textos, incluso hasta la inteligencia artificial, pero no pude recibir una respuesta. Gracias a Dios. ¿Cuánto vale hacer una sinagoga? Pastor, ¿cuánto nos hemos gastado modificando la iglesia? Solo modificando. Ahora, hágala. Teniendo en cuenta que el lugar donde se estaban desenvolviendo era un lugar no pobre, pero tampoco rico. No era lo más opulente del imperio. Capernaum era el centro de operaciones de Jesús. Amén. Entonces, para construir una sinagoga, el material que usaban era piedra caliza. Y la piedra caliza no se producía en Capernaum, entonces tocaba traerla. ¿Y cuánto costaba el desplazamiento de la traída? ¿Y cuánto costaba la construcción? ¿Y cuánto costaba todas esas cosas? Porque cuando uno empieza a edificar es cuando tiene que hacer la lista larga. Y dice la palabra de Dios: cuando vayas a edificar, haz una lista y mira que sí te alcance para que no quedes en vergüenza, nos dice la palabra de Dios. Entonces mira la actitud de aquel hombre militar que era cercano al pueblo judío, al punto que los ancianos dicen: no, es que este hombre nos ama. ¡Wow! Cuando hay ese tipo de testimonio en un anciano acerca de un romano, era porque tenía que haber una relación muy profunda. Era porque ya ese romano ya tenía quizás la Torá metida en su corazón, al punto de judaizarse, no quizás asistiendo a una sinagoga, pero su vida tuvo que ser transformada por el Logos, por la palabra escrita. ¡Wow! Él encontró la palabra escrita y luego un día, cuando enfermó aquel siervo, fue caminando y dijo: yo cómo voy a permitir que Joaquín se muera. Y un día, caminando hacia Capernaum, se encontró con la palabra, con el verbo que se hizo carne. Se encontró con Jesús. Y Jesús hace una corta conversación con aquel hombre, sea con él o con sus emisarios, y les dice: yo no soy digno. Yo creo que cuando llegaron donde Jesús, le dijeron: yo no me atrevo ni a hablar, yo no sé cómo expresarme, yo no soy digno, pero yo conozco la autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad y sé que si usted emite una palabra, aquel que está lejos de aquí, que no está en este mismo lugar, porque donde lo hubiera tenido que traer, hubiera tenido que llegar en camilla, porque no se podía mover. Aquel que tú le conoces aunque no le has visto y quizás le llamaste por su nombre, aquel Joaquín que está en esa cama, que ha sido mi amigo por años, que ha sido mi siervo, pero también mi familia. Solo una palabra tuya, dilo y él sanará. Y Jesús dice: no he encontrado esta fe. Porque ¿sabes qué? Nos dice la Biblia que cuando se hacían milagros locales, momentáneos, era increíble. Pero cuando se hacían milagros que implicaban que no se desplazaba la persona, era para comparar a aquel con Elías y Eliseo, los grandes profetas.
Si Jesús viniera esta mañana, ¿qué diría de tu fe? Si Jesús viniera esta mañana, ¿qué diría acerca de lo que tú has creído de Él y cómo tu vida ha sido transformada por su palabra? Si viniera Jesús, ¿qué diría de nosotros? Si viniera Jesús y dijera: wow, no he encontrado tanta fe en camino de santidad y poder como la que está en esta persona. Sí, la fe se mueve de maneras diferentes. ¿Y sabes por qué? Si estudiamos la fe, la Biblia nos describe 3 tipos de fe. La primera es la de salvación, porque por fe somos salvos, ¿cierto? Por gracia y por fe somos salvos. Y la segunda fe que nos menciona la Biblia es como el fruto del Espíritu Santo, que nos lo menciona Gálatas. Y lo tercero que nos menciona la palabra de Dios sobre la fe es que es un don que da Dios, el don de fe. Amén. Amén. Si estuviera Jesús aquí, como lo está, porque Él es el eterno presente, omnisciente, nunca cambia, en Él no hay sombra de variación. ¿Qué diría de tu fe, Josué? ¿Diría que tu fe te ha hecho crecer? ¿Diría que tu fe ha sido tan corta que solamente logras llegar a la iglesia y permanecer en la silla? ¿O cómo ha sido tu fe? A la verdad estuve orando a Dios bastante, y lo único que sentía en mi corazón en este diciembre precioso, este día que anhelé tanto, era hablar de fe. Era hablar de fe. Porque la fe se nos ha vuelto religiosa, la fe se nos ha vuelto acostumbrada y no desafiante. La fe se nos ha convertido en una palabra paisaje. Cuando escrito está: mas el justo por su fe vivirá. No hemos entendido la dimensión de la fe. No hemos entendido, y en realidad lo que vivió aquel romano fue el cumplimiento de que Jesús no solamente estaba llamando a un pueblo judío, sino que estaba llamando también a los gentiles, porque Él ama y no hace acepción de personas. ¿Y sabes por qué Jesús reaccionó de esa manera? Mira el testimonio de los ancianos que dijeron: este hombre ama a Israel. Y escrito está: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y tras de eso le construyó una sinagoga. Dijeron: ustedes como pueblo deben tener identidad. Quien se congrega es una persona con identidad. Quien deja de congregarse es alguien que no entendió el rumbo ni la razón de ser de la iglesia. Porque la iglesia no tiene razón de ser de las puertas para adentro, sino de las puertas para afuera. La razón de ser y la razón por la cual llegamos aquí es para que nuestra vida sea nutrida de la presencia de Dios, para que salgamos a bendecir, a dar, a besar, a abrazar, a hacer todo lo que tenemos que hacer. Porque la bendición de Dios viene y se derrama como el aceite sobre las barbas de Aarón y se extiende al resto del cuerpo. Porque necesitamos congregarnos para entender que Dios tiene un diseño y que el hombre no debe inventar. Y ante esto, aquel hombre romano entendió. Y no solamente tuvo una postura de humildad. ¿Sabe qué estaba haciendo también? ¿Qué pasaba si Jesús, un rabí, entraba a la casa de un gentil? ¿Qué pasaba? Lo contaminaba. Era considerado inmundo o impuro. Por el respeto que tenía aquel hombre a Jesús, le dijo: yo no soy digno, porque si tú entras a mi casa tú te haces impuro, y yo no puedo hacerte pasar a ti por eso, porque te respeto. Pero él no sabía que quien entraría a su casa sería el Rey de Reyes, Señor de Señores, ante quien toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Él es Señor y Cristo.
Y fue tan tremenda la conexión que sintió Jesús con aquel centurión que le dijo: no te preocupes, conforme ha sido tu petición, así sea. Y probablemente llegó el centurión y volvió a su casa en Capernaum y se encontró con Joaquín. Y cuando se encontró con Joaquín, Joaquín estaba bailando. Joaquín estaba brincando porque llevaba una semana casi sin poder comer y sin poder moverse. Cuando uno ha estado muy enfermo, cuando uno ha estado muy necesitado, uno se convierte en un agradecido. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud es el ingrediente principal de un adorador. Una persona que no sabe agradecer tampoco sabe adorar. Tampoco sabe adorar. Y por eso es necesario que nuestra fe sea evaluada, reevaluada, construida, desafiada cada día. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Y cuando hablamos de oír, viene de la palabra hebrea Shema. Escucha con inteligencia, escucha y obedece, escucha y no cuestiones. Y yo creo que necesitamos un 2025 rebosante de fe. Porque el Señor no quiere que seamos una iglesia pequeña. El Señor nos está llamando a ser grandes en todo sentido. El Señor nos está llamando a hablarle a nuestra dificultad, a hablarle a nuestra debilidad, a hablarle a nuestro pecado, a hablarle a nuestro dolor, a hablarle a nuestra depresión, por muy difícil que sea, porque es necesario que nuestra fe crezca hasta que lleguemos a la estatura de Él como varón perfecto, o hasta que seamos obreros aprobados que no tienen nada de qué avergonzarse. Quizás hay un poco de silencio, porque cuando uno se evalúa, cuando uno le dicen quiz o saque una hoja, uno dice: ay, Señor. Pero ¿y si el Señor tuviera un termómetro de fe? ¿Dónde estaría tu fe? ¿Será que está como el Bonais, frío, frío? ¿O será que tu fe está en llamas y estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios? ¿Estás dispuesto a correr y a obedecer? Es necesario no solamente encontrarnos con la palabra escrita, que es muy importante, es necesario que esa palabra se encarne en nosotros, porque esa palabra es la que nos va a sostener desde que nacemos hasta que morimos. Y ahí no hay excusas de que no me acuerdo casi del versículo, de que es muy difícil memorizar. El Señor nos dará a todos conforme nuestra necesidad, pero es tiempo de salir de esa fe cómoda y muerta que no da fruto, a vivir una vida bajo una fe radical que quiere conocer al Hijo de Dios, que quiere experimentar al Hijo de Dios, que no se queda solo con construir sinagogas o con asistir a sinagogas, sino que quiere ese encuentro personal con una realidad vivencial. ¿Qué diferencia nos hace con otra iglesia donde todos llegan y se sientan? ¿Qué hay en nosotros que nos hace diferentes? Y no sé en qué estén predicando, en Bello o en Caldas o en Medellín, pero sí sé que el Señor quiere una iglesia avivada, que quiere que una iglesia despierte. Hey, good morning, buenos días, I'm so fine. Dios quiere una iglesia que se levanta, no una iglesia que solamente piensa en dormir, en acomodarse. ¿Sabes qué hace Satanás? Te entretiene, te mantiene en una prisión llamada entretención, te mantiene en una prisión llamada ignorancia, te mantiene en una y otra prisión, cuando Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿O hasta cuándo querrás quedarte en la misma silla?
¿O hasta cuándo tu fe te alcanzará para llegar el domingo al culto? Porque el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes o los violentos lo arrebatan. Iglesia, vuelve a creer. Iglesia, vuelve a soñar. Porque si un centurión se paró frente al maestro y hubo un milagro, nada diferente ocurre en este momento. Él es el mismo. Y si Él no es el mismo, apaga y vámonos. Perdimos la postura del vestido rojo. Sí, porque Él merece lo mejor. Él merece que vengamos a una fiesta para Él. La forma en que el Señor se revela es a través de fiestas. Amén. Y el pastor nos enseñó que lo que no se celebra no se recuerda, y lo que no se recuerda no se vive. Yo aprendí. Pero el desafío es decir: Señor, ¿dónde está mi fe? ¿Será que escasamente llego a la fe de salvación? ¿O será que tu espíritu ya está trabajando en mi corazón para ver ese fruto de tu espíritu, donde cada día me desafías a ver a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mis pacientes, a mi trabajo, a mis hermanos, como tú los estás viendo, como tú quieres que yo los vea? ¿O seguirás diciendo: usted nada que cambia? Usted siempre con lo mismo, usted nunca va a entender. El Señor quiere que nos despertemos en todo sentido, y que aún hay cosas que no hemos resuelto. Yo también tengo cosas que no he resuelto. Amén. Pero yo quiero decirle una cosa, y es que el centurión no se dio cuenta hasta qué punto llegaba su influencia. ¿Quiénes tienen responsabilidades aquí? Levante por favor su mano. Y en la iglesia virtual levanten su mano también. Dios les bendiga. No, pero no la bajen, tengan más fe. Échele gasolina a eso. ¿Quiénes tienen responsabilidad? Responsabilidades es un hijo, un carro, un trabajo, una vida, una salud. Entonces, ¿por qué yo no veo las manos todas levantadas? Ahora sí me entendieron. Detrás de usted hay 100 más. O sea que usted es un centurión en esta mañana. Detrás de usted, cuando usted se canse, usted mira que detrás están los hijos, están los abuelos, detrás de usted están los empleados, detrás de usted está una empresa, detrás de usted está una producción. O sea que usted no puede bajar la guardia. No es tiempo de bajar la guardia, es tiempo de subirle el volumen a nuestra fe, hasta que digamos: Señor, aumenta mi fe, hasta que vea tu gloria. Porque entendí que a partir de hoy el centurión soy yo. El centurión o la centuriona quizás soy yo, si es posible decirlo. No sé si en latín se pueda conjugar en femenino, pero sí puedo decir que a partir de hoy somos centuriones y hemos sido llamados a ser guardianes de una nueva fe. No la fe vieja, porque sabes, Israel se acomodó y ya cualquier cosita que veían decían: hijos de Abraham somos. ¿Sí o no? ¿Qué pasaba con Israel? Iglesia, ¿qué decía Israel? Hijos de Abraham somos. Ellos creían que les pertenecía el reino de Dios por derecho y que no era de otras naciones, cuando el deseo del corazón de Dios era que a través de Israel iba a impactar el resto del mundo. Y por eso les decía: no hagan lo mismo que hacen los cananeos, los fereceos, los jebuseos y los otros que ya saben ustedes, y todos los feos de los otros pueblos, los filisteos. No hagan lo mismo, porque pueden contaminarse. ¿Dónde estás tú metiendo tu fe? ¿Qué ganas con venir a la iglesia y pasar el resto de la semana dejándole el espacio a Satanás para que mine tu vida y destruya tu fe? ¿Qué pasas haciendo el resto de la semana? ¿Cómo la construyes? ¿Cómo la defiendes? ¿O es que acaso la fe no es un escudo también? ¿No, acaso no dice la palabra de Dios? Tomad el escudo de la fe para que podáis resistir
¿Las quiénes? Usted va a decir, no, Alexandra, usted está equivocada. A mí Satanás ya no me ataca. Ya me atacó. Los primeros 5 años del evangelio ya me dio por donde era. Y ya de aquí hicimos un pacto. El cristiano le dijo a Satanás, yo te dejo tranquilo. Y Satanás le dijo al cristiano, yo también te dejo tranquilo. Oiga, qué cosa peligrosa. Cuando usted se sienta como incómodo, entienda que usted es un hijo de Dios, que fue llamado para una estatura y le dijeron, ven y siéntate conmigo en lugares celestiales. No se acomode en la silla cuando su destino son lugares celestiales. Y no crea más que su único lugar es esa silla. Su único lugar es la tierra, porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. En ti y en mí hay una fe que tiene que explotar y salir del cascarón. Quítale la pereza a tu fe y empieza a soñar con ella. Porque tu fe, cuando se conecta con el Espíritu de Dios de la manera correcta, te hace dinamita. Te hace dinamita. No sabes cuán peligroso puedes ser tú en las manos del Creador. No sabes cuán peligroso puede ser tú, papá y mamá, que oras en las manos del Creador por ese hijo que aún no ha llegado. Guardale silla, porque en estos días viene. Si le va a lavar, lávele duro. Usted no sabe cuán peligroso puede ser alguien que le crea a Él. Él no necesita muchas personas, Él necesita uno que le crea. Uno que le crea. Uno que diga, no, pastor, no son 100 sillas más, nos faltan 200. Uno que diga, pastor, ¿cómo vamos a hacer? ¿Será que subimos el techo para que nos quepa un mezanini donde quepan otros 50? ¿Cómo será cuando nosotros podamos hablar el mismo lenguaje del centurión? Porque estoy bajo autoridad y conozco, y cuando digo, se hace. ¿O es que acaso no dice la palabra que cuando hay 2 o más de acuerdo, Él está presente? Y cuando 2 se ponen de acuerdo en la tierra, el Señor envía su respuesta desde el cielo, si es su santa voluntad. Amén. ¿Por qué hemos dejado de creer? ¿Por qué hemos dejado que Satanás nos eche tanto fango en las gafas? ¿Por qué hemos permitido nuestra visión tan, no sé si miope o hipermétrope o mixta? El caso es que no vemos. No vemos sino lo que tenemos al frente, y nuestro destino es la eternidad. No se preocupe solamente por la factura de EPM. No se preocupe por la factura de UNE, de Claro. No se preocupe por el Banco Popular. No se preocupe, que si usted trabaja en las manos del Señor, Él le sustentará. Amén. Él le sustentará. Pero preocúpese cuando su fe es una hamaca. Y dice, ay, fui a la iglesia el domingo. Ay, tan linda que fue la prédica. No me acuerdo de qué habló el pastor, pero era tan poderoso. Deja de ser arrullado por Satanás y empieza a conquistar, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar, para destruir toda fortaleza y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sabes por qué no crece tu fe? Porque tú no has tenido hambre para comer, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si tienes hambre, Él te da. Pero si no tienes hambre porque estás lleno de inmundicia, de tristeza, de pornografía, de un montón de cosas, Él no te va a poder llenar porque ya estás lleno. Es como cuando usted ya llega a la casa y ya había comido 3 pastelitos de pollo en la esquina. ¿Quién va a almorzar? Usted llega a revolver el plato, ¿sí o no? Y por vergüenza, ¿sí o no? Porque si la mamá le sirve a uno con ese amor,
3 pastelitos de pollo, haga de cuenta cocoroyo. Ah, sí saben. 3 pastelitos de cocoroyo y ya su mamá le llega con la sopita de verduras, con el pollito en salsa. Y usted ya mira y ese cocoroyo ya como que le cerró los ojos a usted. Mis hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios tenemos que vaciarnos. Tenemos que quitar de nosotros lo que sabemos y lo que creemos que sabemos. Porque Dios es perfecto y Él se quiere revelar a un pueblo que tenga hambre y deseo de guardarse para Él. Usted y yo tenemos que entender que dentro de usted y dentro de mí hay un centurión. Hay 100 detrás. Si usted se rinde, sus nietos no van a ver la gloria de Dios. Si usted se rinde, su empresa no va a tener la bendición que debía de tener porque usted no supo entender. Si usted no entiende, su hogar no va a florecer como debía florecer porque usted no supo entender. La falta de fe nos lleva a ser unos ciegos espirituales que andan dando tombo, a ver, tocando, a ver hacia dónde logran llegar. Pero la fe es algo que agrada a Dios, porque la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que le busca debe creer que ¿qué? Y que Él es galardonador. ¿A cuántos le gustan los regalos? ¿A cuántos le gustan los regalos de 24? A mí me gustan los de 16 de diciembre. Esos regalos Dios está dispuesto a darlo a aquel que crea que le hay. No es solo creer en Dios, es creerle a Dios y meterse a su presencia, a ver a el que le gusta, a ver el que no le gusta, a amar lo que Él ama. Yo diría que esta sanidad del que yo puse Joaquín, en realidad no nos dice la Biblia ningún nombre. Listo, para que no vayan a buscar Joaquín en su Biblia. Ay, la hermana Alexandra nos mintió, Joaquín no existe. No, Joaquín es un nombre que usamos para aquel siervo. Listo. Y también si uno estudia a profundidad, aquel siervo, también cuando uno estudia el término etimológico, habla de niño. Pero cuando se comparan los pasajes de los 2 evangelios, se aclara en el griego que era doulos. Doulos es siervo, esclavo. Para que no quede la duda. ¿Sabes qué? Creo que yo estaba cumpliendo aquel día lo que dice en el Salmo 107, verso 2. Salmo 107, verso 2. ¿Cuántos aquí son centuriones? Ay, Señor, se fueron. ¿Cuántos son centuriones pero de verdad? Se fueron los centuriones porque con ese grito no espantan ni a la señora de abajo de las verduras. El Salmo 107 verso, perdón, es 20. Me equivoqué en el 2, era 20. Lo voy a leer en mi Biblia, o tú lo puedes proyectar ahí. 107:20. El Señor es muy bueno y el equipo que tenemos de audiovisuales es el mejor. Digan amén. Eso sí. Dice la palabra del Señor, envió su palabra. ¿Y qué pasó? Y los libró de la ruina. Mi versión dice que es Nueva Traducción Viviente. Envió su palabra y los sanó y los arrebató de las puertas de la muerte. ¿Sabe qué quiere Satanás? Robar, matar y destruir. ¿Sabe qué quiere Satanás? Cantarle a usted, duérmete niño, duérmete ya. Eso quiere Satanás. Con el iPhone 14, 15, 16, con el Samsung Galaxy, con el que usted tenga. Eso le quiere cantar Satanás. Pero el Señor nos está diciendo hoy que Él envía su palabra y nos sanará y que nos va a librar de la muerte. Amén. Porque tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, ni contra vecinos ni vecinas, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Su problema no es su esposo, su problema no es su papá que no se quiere bañar. No. Su problema
es que usted debe venir a la presencia de Dios para ser transformado, y luego de que somos transformados, el Señor envía su luz y su verdad y alumbramos en casa, así como Moisés cuando bajaba de aquel lugar y su rostro resplandecía. Así tiene que ser usted cuando va a la presencia de Dios, que tiene que salir de ahí con una sonrisa diciendo: Él me ama. Así no escuche ni una palabra, así no entienda ninguna cosa, así simplemente salgan lágrimas de sus ojos, usted tiene que decir: no desconfiaré nunca de Él, porque Él cuida de mí y estoy bajo la sombra de sus alas. Él es mi pastor y nada me faltará, y en delicados pastos me pastoreará, y junto a agua de reposo me hará descansar. Es tiempo de que tú aprendas a descansar en la presencia de Dios, pero aprendas a evaluar tu fe. Como cristianos nunca nos enseñaron a que debíamos reevaluarnos. ¿Y sabes qué? Como hijos de Dios, ese es un trabajo pendiente. Como esposas tenemos que evaluarnos y decir: ¿cómo estoy haciendo las cosas? Como esposos hay que reevaluarnos y decir: ¿cómo estoy haciendo las cosas? Como empleados de una empresa, de una fábrica, tenemos que decir: ¿cómo estoy haciendo las cosas? Porque mi vida es una sucursal del cielo, mi vida es el reflejo del cielo. Porque Jesús dijo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Su vida es un pedacito de cielo en la tierra. La eternidad no comienza cuando muramos, la eternidad ya comenzó cuando usted dijo: Señor, yo estaba muerto en delitos y pecados, pero tú me llamaste, tú me compraste y me trasladaste del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable. La eternidad es el aquí y el ahora. Y en la universidad tienen que saber que tú eres hijo de Dios, no un agente secreto 007 o el superagente 86 que hablaba por el zapato. No, tú eres un embajador del reino de los cielos. Tu naturaleza tiene que cambiar hasta que Él se vea en mí y en ti. Y volvamos a la pregunta. Después de haber conversado estas cosas, entendiendo que somos centuriones, y no quiero que me diga la medida, sino que quiero que me escriba en su corazón el desafío de hacia dónde debe ir su fe. Amén. Quizás a veces la fe la tenemos así, o quizás tenemos una fe bien grande pero no hace obras. Y le cuento que la fe sin obras es muerta, lo mismo que las obras sin fe es una fe muerta. Por muy buena persona que usted sea, necesita a Jesús, porque los niveles y los estándares de santidad de Dios no han bajado, y usted y yo todavía no somos perfectos. No crea que usted ya lo alcanzó todo. No crea que porque ha venido a la iglesia ya es suficiente. Yo quiero decirle: hay algo más por conquistar, hay algo más por conocer. Dios es eterno y para siempre es su misericordia. Cuando dice para siempre es su misericordia, usted debe conectarlo con: oh, qué profunda riqueza es la sabiduría de Dios. Cuán insondables son sus caminos y su verdad. A Él sea la gloria, solo a Él. No te sientas estancado como hijo de Dios. Sacúdete el polvo de tus pies y di: Señor, tú me das pies de sierva. Tú me das pies de sierva para caminar en las alturas. He entendido que soy un centurión. He entendido que hay otros 100 detrás de mí que están poniendo sus ojos, y que un traspié de mi corazón puede significar dañar otros propósitos y quizás la vida de un siervo. He entendido, y con humildad puedo decirlo, que estoy bajo autoridad y sé tener autoridad, porque ese es un principio del reino de Dios. Quien está bajo autoridad tiene autoridad, pero una rueda suelta no tiene autoridad. Por eso es que es tan delicado cuando uno va: ay, hermana Pancracia, venga, usted que ora tanto al Señor, venga, póngame mano aquí, ore por mí, Pancracia. Usted no sabe quién está orando por usted. Usted es mejor que se congregue, iglesia virtual, que nos congreguemos de esta manera, porque necesitamos que la presencia de Dios cada día avive en nuestro corazón.
Amén. Que salgamos desafiados para un 2025 en llamas en la presencia de Dios. No aburridos, no dormidos, no tristes, no conformes, sino desafiados a voy por más. Quiero más, dame más. Como dice la película, dame uno más, dame uno más. No te conformes. Si eres un hombre de unción, no te conformes. Si eres una mujer de oración, no te conformes. Hoy que se levanten los valientes y los centuriones que han nacido este 8 de diciembre del año 2024. Amén. Vamos a hacer una corta oración. Y yo quiero decirle que esta palabra espero que sea de edificación a su corazón y de cuestionamiento, porque es necesario de que nuestra fe crezca y nosotros aprendamos a menguar para que se vea el Señor en nosotros. Póngase sobre sus pies, por favor.